Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Sebastián Vargas Moraver y pertenezco al grupo 21 del curso de instrumentación médica. Para este video se va a exponer la parte práctica que se diseñó para la actividad. Entonces, inicialmente se nos pide realizar los cálculos matemáticos para diseñar un sensor de acuerdo a lo presentado en el caso de estudio. Para este caso, pues la selección fue un electromiógrafo, un sensor de movimiento muscular, el cual nos da pues unas señales de entrada entre 20 y 500 kHz y unas amplitudes de entre 50 microvoltios y 5 milivoltios. Para simular estas señales, lo que se hizo fue diseñar dos generadores de señales con la máxima amplitud de 5 milivoltios a 60 Hz en este caso y de 5 milivoltios a 130 Hz. Para este caso, lo que se diseñó aquí muy corto, pues es con un amplificador, una D8221, que es un amplificador de instrumentación muy práctico de usar, y se utilizaron las siguientes fórmulas que las da el fabricante. Entonces, para hallar nuestra resistencia de ganancia, se debe utilizar esta fórmula que tenemos aquí, y eso nos da una resistencia de ganancia de 49.44 ohmios. De esta manera, y con el circuito en funcionamiento, como lo vemos aquí, ¿sí? Se corre el circuito. Vamos a dejar el osciloscopio a un lado por ahora. Tenemos unos voltajes de casi 5 milivoltios y una salida de casi 5 voltios. Como se ve acá, si disminuimos la señal, vemos que igualmente se ve la disminución en ambos voltímetros, como se ve aquí. Ahí se puede ver la variación de la señal en ambos voltímetros. El siguiente paso nos dice que debemos realizar un filtro, en este caso con una frecuencia de corte de 100 Hz, un filtro pasabajo. Entonces se diseñó un filtro de segundo orden tipo Sallen-Key. Aquí pues encontramos todos los cálculos matemáticos que podemos requerir para dicho filtro, y por último vamos a tener una respuesta de este tipo, que es este mismo filtro que tenemos aquí en esta parte del ejercicio. Entonces es un pequeño filtro que si lo miramos y corremos el programa, vamos a encontrar que igualmente tenemos aquí una disminución, una pérdida de voltaje, y esto se debe pues al filtrado que se usa. Si revisamos aquí nuestro analizador de nuestro osciloscopio, perdón, vemos que aquí tenemos nuestra señal, aquí que en el canal A tenemos nuestra señal a la salida del amplificador, y aquí en azul nuestra señal ya filtrada. Sin embargo, pues esto es una etapa muy, muy simple para el ejercicio. Entonces, para la etapa 2 de la actividad que nos pedía que hiciéramos esto, se decidió diseñar un sensor completo, una herramienta completa o un circuito completo de sensor de movimiento muscular o un MG. Entonces, para este ejercicio se divide en 5 grandes bloques. El primer bloque, que es el de sensado de presentación, que es este de acá. El segundo bloque, que es la etapa de preamplificación. La tercera parte sería la etapa de filtrado, que es todo esto que tenemos aquí, o después la etapa de amplificación y una etapa de presentación, que sería nuestro osciloscopio, para el ejercicio que vamos a presentar a continuación. Entonces, inicialmente lo que se hizo una etapa de sensado igual que la anterior. Vamos a tomar dos generadores de señal sinusoidal. Vamos a darle la amplitud máxima y una frecuencia de entre 20 y 500 kHz, de entre 20 y 500 Hz, que es la capacidad de sensado que tienen los electrodos para nuestros EMGs. Entonces, si corremos nuestro programa, vamos a ver que aquí pues tenemos casi los 500 milivoltios. Aquí los vemos, nuestros 5 milivoltios, perdón. Aquí vemos cómo cambia nuestro multímetro a medida que realizamos cambios sobre el mismo.
La segunda parte vendría siendo nuestra etapa de preamplificación. Entonces, para este caso únicamente vamos a ampliar de nuestros 50 milivoltios a 500 milivoltios. Para eso, pues usando la fórmula, tenemos una resistencia de ganancia de 498 y 499 ohmios, que es esta que tenemos aquí, en nuestra primera etapa de preamplificación, que es esta que tenemos aquí. Entonces, para esta parte, también pues tenemos aquí un multímetro que está conectado. Aquí vemos la salida AMP 1, esta que tenemos acá, y tenemos nuestro multímetro aquí conectado en AMP 1, como se evidencia ahí. Entonces, igualmente, si realizamos la simulación, vamos a ver aquí que nuestro amplificador AMP 1 está al tope de 5 milivoltios a 500 milivoltios. Como vemos aquí, si reducimos, igualmente vemos aquí nuestro cambio, aquí representado, hasta inclusive llegar a 0. Ahí, y igualmente podemos realizar el incremento de nuestras señales de entrada. Nuestra siguiente etapa, que está explicado, la siguiente etapa sería la etapa de la cual se compone de dos partes. Inicialmente nuestro filtro pasa altos y nuestro filtro pasa bajos, como los vamos a ver aquí. Entonces de aquí de esta manera tenemos inicialmente nuestro filtro pasa altos, activo de segundo orden Salin Key, el cual pues sí nos va a permitir pasar únicamente frecuencias por encima de los 20 Hz. Y por último nuestro filtro pasa bajos de segundo orden MFB, que nos va a permitir pasar únicamente frecuencias que estén por debajo de los 500 Hz. Esa es la forma en la que vamos a realizar nuestro filtrado. Entonces inicialmente nuestro filtro pasa bajos, perdón, nuestro filtro pasa altos, pues aquí está nuestro diseño explicado. Entonces se debe escoger un condensador, en este caso uno de 1000 nanofaradios, y vamos a utilizar una aproximación Butterworth, la cual tiene un factor de calidad de 70.71 y una constante K de 1. Entonces hallamos nuestros diferentes valores, inicialmente el factor M, como está aquí. Posterior vamos a hallar el valor de nuestra resistencia 1, nuestra resistencia 2, nuestra resistencia A, nuestra resistencia B, y con esos valores vamos a poder realizar nuestro diseño. Para este caso, para este filtro, vamos a utilizar un amplificador operacional TL084 alimentado, para este caso, con 9 voltios, como los vemos aquí. Esta será nuestra alimentación de todos nuestros circuitos, nuestros amplificadores operacionales, exactamente. Entonces, bueno, cuando realizamos nuestra estudio de frecuencia para este filtro, vemos aquí que tenemos nuestra respuesta de 20 Hz, con una potencia o con un porcentaje del 70% de nuestra señal a nuestros 20 Hz. Entonces aquí tenemos nuestro porcentaje y aquí tenemos nuestra frecuencia. De esa manera evidenciamos que nuestro filtro, por lo menos para el simulador, se encuentra bien diseñado. Igualmente, si seguimos con nuestro filtro, bueno, ya aquí tenemos nuestra respuesta de frecuencia, igualmente como explicó, y seguimos con el filtro pasabajos. Nuestro filtro pasabajos, en este caso un filtro pasabajo activo de segundo orden MFB, como se ve aquí, con una frecuencia de 500 Hz. Para este caso, bueno, igualmente con una aproximación Butterworth, con un factor de calidad de 0.7071 y una constante de 1. Igualmente se usará un capacitor de 1000 nanofaradios. Entonces inicialmente se hallará R3, después se hallará el condensador 2, como lo tenemos aquí, posterior se hallará R1, después R2 y por último R4. Igualmente vamos a utilizar nuestro amplificador opcional TL084, perdón,
y vamos a utilizar nuestro amplificador TL084 y de esta manera queda diseñado nuestro filtro pasabajos. Entonces tenemos aquí nuestra entrada, la salida de nuestro amplificador pasa altos, será la entrada de nuestro amplificador pasabajos y tendremos aquí nuestra salida. Al mirar igualmente el estudio de frecuencia igual que en el anterior, vamos a ver que nuestra frecuencia de corte, y cuando se ponga morado aquí, vamos a tener nuestra frecuencia de corte a 500 Hz y con un 70.8% de potencia de la señal. Por último, viene nuestra etapa de amplificación final. Vamos a utilizar el mismo procedimiento, vamos a utilizar un amplificador profesional AD8221 y esta vez vamos a elevar de 0.5 voltios o 500 milivoltios hasta 500 voltios. Esto nos da una resistencia de ganancia de 5488 ohmios, como la vemos aquí en el circuito. Aquí y aquí tenemos la salida de amplificador 2. Y volvemos aquí a nuestros multímetros. Para este caso sería este multímetro y realizamos nuestra simulación. Aquí vamos a ver que tenemos la salida de casi 5 voltios, en este caso 460. Sabemos que hay pérdidas por la suma de las frecuencias, porque en este caso no son iguales, nuestras frecuencias no son iguales, y pues lo que se pierde en la etapa de filtrado. Pero pues podemos decir que tenemos una amplificación correcta, idónea para este pequeño diseño. Por último, ya viene nuestra etapa de presentación. En este caso, como no tenemos una pantalla, un software o algo que nos presente nuestros resultados, lo que procedemos es a utilizar nuestro osciloscopio. El osciloscopio que nos presenta aquí la herramienta Proteus. Entonces, si corremos nuestro programa, lo colocamos en automático, pues aquí en este momento numéricamente estamos visualizando los canales C y D, que en este caso están conectados a las entradas perdón, a las salidas de nuestros amplificadores. Si tomamos la señal A y la señal B, como las vemos aquí, vemos que tienen la misma amplitud, pero están a diferente frecuencia. Aquí las podemos evidenciar cómo se ven. Vamos a quitarlas para hacer el estudio de las frecuencias. Aquí, entonces, si subimos un poco nuestra señal, vamos a ver que esta señal tiene una resolución de 0.26 milivoltios por cuadrito, mientras que nuestra señal D tiene 2.6 milivoltios por cada sección, por cada cuadro que tenemos acá, por cada una de estas secciones. Entonces evidenciamos que si hay efectivamente una amplificación. Ahora, podemos también revisar nuestro filtrado si sobreponemos una señal sobre la otra. Vamos a ver que no son exactamente iguales. Vamos a ver que encontramos aquí unos picos, por ejemplo aquí y aquí, donde hay una diferencia y donde se evidencia claramente que hubo un filtrado sobre la señal. Ahora, si se compara con el resultado de un examen real, como este que tenemos aquí, por ejemplo, este de acá, vemos que nuestra señal no está tan distante de lo que realmente esperamos tener. De esta manera se concluye el ejercicio. Muchísimas gracias.